Buenas tardes, damas y caballeros. Agradecemos su participación. En minutos daremos inicio a la conferencia. A continuación, algunos aspectos a tomar en cuenta. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos. Durante este periodo, los participantes podrán formular por escrito sus preguntas y respuestas. Agradeceremos que al realizarlas incluyan la institución a la que pertenecen, país o ciudad de origen. Al término de la ponencia, iniciaremos la ronda de preguntas por un periodo de 25 minutos. Si tuvieran algún aporte o comentario sobre el tema de la conferencia, podrán emplear el icono del chat. Damas y caballeros, buenas noches. Los saluda el contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Les doy la más cordial bienvenida al tercer día de este segundo ciclo de conferencias virtuales programadas por esta casa de estudio. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Ferrero Costa, reconocido abogado, catedrático y ex ministro de Relaciones Exteriores, que nos va a hablar sobre el Perú y el derecho del mar. Es oportuno precisar que las posiciones de los invitados a este ciclo de conferencias representan posiciones individuales y no de la institución, y que se dan en un ambiente de libertad de cátedra y de expresión que debe caracterizar a todo centro de estudios superiores y toda democracia. Doctor Ferrero, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Señor Almirante Fernando Cerdán Ruiz, Comandante General de la Marina, señor Vicealmirante Luis Polar Figari, Director General de Educación de la Marina, señor Contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, Director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Señoras, señores, sean mis primeras palabras de saludo y agradecimiento a la Escuela Superior de Guerra Naval por la invitación a participar en este ciclo de conferencias con motivo de su 90 aniversario. Es una especial satisfacción acompañarlos esta noche, de manera virtual, por cierto, para tratar un tema tan relevante para la Marina de nuestro país como es el del Perú y el derecho del mar. En esta presentación haré referencia a 5 temas. En primer lugar, la evolución del derecho del mar y el aporte del Perú al nuevo derecho del mar. En segundo lugar, a los principales espacios marítimos del derecho del mar y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En tercer lugar, a la posición del Perú frente a la Convención del Mar. En cuarto lugar, a la frontera marítima con Chile y el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y por último, brevemente, a acciones posteriores al fallo de la Corte. En relación con la evolución del derecho del mar, sin entrar a revisar la historia del uso y la ocupación de los mares por diversas civilizaciones, entre los siglos XVII y XVIII se fueron consolidando por acción de las grandes potencias marítimas de la época las nociones básicas de un antiguo derecho del mar que perduró hasta mediados del siglo XX. En el siglo XVII, Hugo Grocio promovió el principio de la libertad de los mares, los que, según él, no debían ser sujetos de apropiación por los estados. A su vez, un siglo después, Cornelius van Winkelried postuló el principio de que el mar adyacente a las costas de un estado debía quedar sujeto a la soberanía de ese estado por razones de seguridad y defensa, en la extensión en que el estado costero podía tener control sobre esa franja de mar. La que en esa época, era otra época, se fijó en 3 millas por ser este el alcance del cañón, según lo definió así Ferdinando Galeani. Así las cosas, se fueron consolidando como normas aplicables los 2 espacios básicos del antiguo derecho del mar. De un lado, se reconocía y aceptaba un mar territorial fijado generalmente en 3 millas, y en el caso de algunos estados de 6 y 12 millas. El mar territorial se estableció con soberanía del Estado ribereño sobre esta zona, pero permitiendo el paso inocente de buques de otras banderas. De otro lado, el resto de los océanos era la alta mar, donde se reconocía una amplia libertad de navegación y de pesca para todos los estados.
Estos dos conceptos fueron confirmados en la Conferencia de La Haya del año 1930. En esa ocasión no se logró la mayoría necesaria para definir la anchura del mar territorial, aun cuando éste de ninguna manera podría exceder de las 12 millas. Y, más allá, solo estaba la alta mar, que se reconocía como los mares libres para todos. Estas eran las normas del derecho del mar de ese entonces, aplicables a los estados en los diversos continentes, incluyendo a los países americanos, entre ellos incluyendo al Perú. A partir de las siguientes décadas aparecieron algunas declaraciones en el continente americano, estableciendo jurisdicción sobre la plataforma continental y el mar adyacente, en extensiones mayores a la del antiguo derecho del mar, destacando en estos tiempos las proclamaciones de Truman, en 1945, presidente de Estados Unidos de América. Con esos antecedentes principales fueron Chile y el Perú, los que en 1947 proclamaron por primera vez en la historia su soberanía y jurisdicción sobre la plataforma continental y el mar, hasta las 200 millas. Las razones que motivaron estas declaraciones fueron de carácter económico y no de seguridad y defensa, como había sido en el caso del mar territorial ya mencionado del antiguo derecho del mar. Mediante el Decreto Supremo número 781 de agosto de 1947, promovido por el presidente José Luis Bustamante Rivero y refrendado por su canciller Enrique García Sayán, se decretó que la soberanía y jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma submarina y al mar adyacente a las costas. Y leo, cito, en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren. A continuación declarándose que se ejercerá control y protección sobre el mar adyacente hasta las 200 millas. Este Decreto Supremo señaló expresamente en sus considerandos que se dictaba en resguardo de los intereses económicos nacionales. Además, se precisó que la declaración no afectaba el derecho de libre navegación de todas las naciones conforme al derecho internacional. Pocos años después, en agosto de 1952, Chile, Ecuador y el Perú aprobaron la histórica Declaración sobre Zona Marítima, o de Santiago, mediante la cual los tres países proclamaron, y cito, como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Termina la cita. Al igual que en las proclamaciones peruana y chilena del 47, esta declaración de Santiago se aprobó exclusivamente por razones económicas, tal como consta en sus 4 considerandos, en el último de los cuales los tres países declaran que están decididos a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos las riquezas naturales de las zonas del mar que baña sus costas. Los tres países del Pacífico Sur no se quedaron en la suscripción de una declaración teórica. Crearon la Comisión Permanente del Pacífico Sur como organismo internacional subregional y que hasta la fecha viene cumpliendo a cabalidad sus funciones. Pero la primera gran prueba del gobierno peruano frente a la comunidad internacional se dio en 1954 con ocasión de la flota del famoso armador griego Naxos, cuyos buques balleneros pretendieron cazar ballenas dentro de nuestras zonas de 200 millas, anunciándolo, pero sin tener la debida autorización. En esa oportunidad, correspondió a buques de la Armada Peruana detener y capturar al buque Olympic Challenger y a otros 3 buques más que lo acompañaban, y llevarlos al puerto de Paita, donde luego de seguírseles un juicio sumario, tuvieron que pagar una multa en esa época de $3 millones como condición para ser liberados. Y luego de pagar, les fue posible salir del mar peruano de 200 millas sin cazar una sola ballena. La captura de la flota de Onassis ocasionó sendas notas de protesta de Estados Unidos, Reino Unido
y otros países europeos que no reconocían la soberanía marítima hasta las 200 millas. Estas notas fueron debidamente contestadas por el gobierno peruano. Y luego, similares capturas de buques de bandera extranjera que pretendían pescar atún y notas de protesta y respuestas peruanas se dieron en los años siguientes. Así pues, desde la década de los años 50, la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas viene siendo protegida por nuestra gloriosa Marina de Guerra. Fue a partir del 52, con la Declaración de Santiago, que se planteó a nivel internacional la llamada tesis de las 200 millas, defendida, yo diría, ardorosamente, sin tregua, y casi solitariamente por el Perú, junto con Chile y Ecuador, en la primera y segunda conferencia de Ginebra de los años 52 y 60 sobre el derecho del mar. El ejemplo de 200 millas fue seguido por otros países latinoamericanos y después de un difícil y largo recorrido, nuestra tesis ya era aceptada en las demás regiones del mundo en desarrollo al iniciarse en el año 73 la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. En esta conferencia, la tesis de las 200 millas quedó finalmente reconocida e incorporada al derecho internacional a través de la zona económica exclusiva que contempla la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, aprobada en el año 1982. La zona económica exclusiva es un área adyacente al mar territorial, también de soberanía del Estado ribereño, pero que se crea por razones de carácter económico y cuya anchura llega hasta las 200 millas, contadas desde donde termina el mar territorial de 12 millas. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene, y cito, derecho de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos de las aguas y con respecto a otras actividades para exploración y explotación económica de la zona. Además, el Estado ribereño ejerce jurisdicción para la investigación científica marina, la protección del medio marino y el establecimiento de instalaciones y estructuras. De esta manera, en la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene debidamente protegido su derecho de soberanía y jurisdicción para explorar y explotar los recursos pesqueros del mar a las 200 millas y otros recursos, lo que fue justamente lo que motivó al Perú a proclamar este límite en el año 1947. Mientras que en el mar territorial hay paz inocente, en la zona económica exclusiva los estados gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo. Estas libertades son convenientes para los estados ribereños, que tienen la necesidad de navegar libremente por los océanos y estrechos internacionales, en especial si su comercio exterior se realiza principalmente por la vía marítima, como es el caso del Perú. La Convención del Mar también reconoce derechos exclusivos de soberanía del Estado ribereño sobre la plataforma continental, que comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas, que se inicia donde termina el mar territorial y también se extiende hasta las 200 millas. Dice la Convención, cualquiera que sea su profundidad, y aun cuando el borde exterior del margen continental, o sea, la plataforma, no llegue a la distancia de 200 millas. Esta concepción de la plataforma continental, promovida por el Perú en la Conferencia del Mar, es conveniente para nuestro país, pues, como sabemos, desde un punto de vista geográfico, nuestra plataforma continental es estrecha y en ninguna parte llega hasta las 200 millas. A izquierda del gráfico se puede advertir que, si ven bien el gráfico a la izquierda, a diferencia del antiguo derecho del mar, en el cual se reconocía solo un mar territorial estrecho de una extensión generalmente de 3 millas, en la Convención del Mar se reconocen los 3 espacios marinos principales de soberanía del Estado ribereño, que son el mar territorial de 12 millas, luego en el cuadro sigue la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, y abajo la plataforma continental también hasta las 200 millas. Estas son las 3 zonas de soberanía marítima que reconoce la Convención del Mar
a diferencia del antiguo derecho del mar, en que solo había un mar territorial estrecho de 12 millas. A la derecha del gráfico se aprecia que más allá de 200 millas se encuentran la alta mar, sobre las aguas, y abajo la zona internacional de los fondos marinos. Para el Perú y los países del Pacífico Sur, fue de especial trascendencia el reconocimiento internacional de la soberanía y jurisdicción del Estado ribereño en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental hasta las 200 millas. 2 días antes de la aprobación de la Convención del Mar, en 1982, los representantes de Perú, Chile, Ecuador y Colombia, que se han plegado a estos países, declararon lo siguiente ante el plenario de la conferencia, y cito: el reconocimiento universal de los derechos de soberanía y jurisdicción del Estado ribereño o costero dentro del límite de las 200 millas constituye un logro fundamental de los países que integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur en concordancia con los objetivos básicos previstos en la Declaración de Santiago de 1952. Dichos objetivos han sido recogidos y desarrollados por la Convención del Mar, que incorpora el derecho internacional principios e instituciones esenciales para un más adecuado y justo aprovechamiento de los recursos contenidos en sus mares ribereños en beneficio del desarrollo integral de sus pueblos. Sin duda, el mayor aporte del Perú al derecho internacional ha sido en el campo del derecho del mar. La visión y el liderazgo de nuestro país y sus socios del Pacífico Sur, Ecuador y Chile, contribuyeron de manera decisiva al reconocimiento de las nuevas instituciones del derecho del mar. Pero además de las 200 millas, otra gran conquista del Perú y los países en desarrollo, lograda con la Convención del Mar, fue el reconocimiento de la zona internacional de los fondos marinos, ubicada, como se ve en el cuadro hace unos minutos, ubicada debajo de las aguas del alta mar, más allá de la plataforma continental de 200 millas. Al respecto, la Convención del Mar consagra el principio de que la zona internacional y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Por ello, en esta zona, ningún Estado puede reivindicar soberanía o ejercer derechos sobre los recursos, ni sus empresas pueden adquirir derechos individuales respecto de los minerales que se pueden extraer de la zona internacional. Además, la Convención del Mar ha creado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que funciona desde el año 1996 y que está organizando ya la futura explotación de los recursos minerales de la zona. La Autoridad Internacional viene estableciendo las medidas de control para evitar que en el futuro una explotación indiscriminada de los nodos polimetálicos, que incluyen cobre, zinc y manganeso, no afecte en sus precios a países como el nuestro, exportadores de estos minerales. La Convención del Mar representa hoy la posición generalizada de la comunidad internacional, y es el acuerdo global que refleja el consenso universal logrado entre los estados sobre las normas que actualmente regulan el conjunto del espacio oceánico y las actividades que ahí se realizan. Más aún, sus disposiciones relativas a la zona de jurisdicción nacional hasta las 200 millas hoy constituyen costumbre internacional, conforme lo ha señalado la Corte de Justicia en varias sentencias. El embajador Javier Pérez de Cuéllar, cuando ocupaba el cargo de secretario general de Naciones Unidas, en el año 1982, declaró que la convención podía considerarse posiblemente el más significativo instrumento legal internacional de este siglo, es decir, del siglo pasado. En relación con el Perú y la Convención del Mar, cuando después de 9 años de negociaciones en la Conferencia de Naciones Unidas, en diciembre de 1982, la Convención del Mar fue abierta a la firma, el Perú no suscribió la convención, contrariamente a la posición adoptada por la gran mayoría de los estados. En esa oportunidad, siendo joven asesor de la delegación peruana,
expresé que se había cometido un error histórico, porque la Convención protegía y protege adecuadamente los intereses del Perú dentro de 200 millas y en el conjunto del espacio oceánico. Este grave error se ha mantenido hasta la fecha. El tema se ha politizado internamente y aún no se logra aprobar la convención. ¿Qué ha ocurrido? Tal como ha señalado el embajador Alfonso Arias Eleiber, en el Perú existía la idea infundada, pero corriente, de que la tesis peruana era la de un mar territorial de 200 millas. Porque es lo único que había en ese momento, cuando aparece la tesis peruana. Bajo este marco, la Convención del Mar, dice Arias Eleiber, fue presentada por sus detractores como una marcha atrás, un recorte del territorio, una renuncia a la soberanía. Pero, contrariamente a dicha afirmación, la Convención del Mar no recorta nuestros derechos. El Perú no ha renunciado a su derecho de soberanía marítima. Nuestro país no tiene y nunca ha tenido en rigor un mar territorial de 200 millas. Desde el año 47, el Perú ha establecido una zona de soberanía y jurisdicción marítima de 200 millas proclamada con la finalidad de explorar y explotar los recursos naturales hasta dicho límite, que es lo que se establece en la zona económica exclusiva y la plataforma continental de 200 millas en la Convención del Mar. El principal problema que tuvo el presidente Fernando Belaúnde de Terry cuando decidió no firmar la convención en el 82, y posiblemente de quienes todavía se oponen a la convención, en verdad, creo yo, es el temor de adaptarse a los nuevos espacios reconocidos en la Convención del Mar. No se comprendió que el derecho evoluciona y que hayamos creado una zona marítima de 200 millas nueva, sui generis, con soberanía y jurisdicción exclusivas para explotar los recursos, pero con libertad de navegación. Esta es una zona marítima de naturaleza diferente al mar territorial del antiguo derecho del mar, que, como hemos dicho varias veces, y soy reiterativo, fue establecido por razones de seguridad y defensa. Mientras que la gran mayoría de estados aceptaron la transformación producida en el derecho internacional del mar y se adaptaron a las nuevas realidades jurídicas y a la creación de nuevos espacios marítimos, algunos pocos países como el Perú se quedaron anclados en el tiempo, sin entender que también había que adaptar nuestra legislación a las nuevas instituciones que, paradójicamente, fueron promovidas por nuestro país. El asunto fue discutido en el Perú ampliamente cuando se aprobó la Constitución de 1939, que no menciona el mar territorial, ni menos aún el paso inocente. Más bien, la Constitución establece dominios marítimos hasta las 200 millas, en el cual, y cito, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional. Termina la cita. Y el mismo texto se reiteró en la Constitución de 1993. Además, precisándose la libertad de comunicación también en el espacio aéreo. Asimismo, este artículo constitucional da la idea específica de que estábamos abiertos a la posibilidad en ese momento, 3 años antes, de que Perú sea parte de la Convención del Mar. El artículo dice que la soberanía se ejerce, cito, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Así pues, dejando abierta la puerta para la aprobación de la Convención del Mar por el Perú. Si bien el Perú no es parte de la Convención del Mar, en la práctica nuestro país se ha venido legislando y ha venido actuando cada vez con más frecuencia en concordancia con lo establecido en la Convención del Mar. Por ejemplo, como vemos en el cuadro, si revisamos la Ley General de Pesca y la comparamos con la Convención del Mar, se nota que la Ley de Pesca utiliza los mismos términos y contempla requisitos similares a aquellos de la Convención para la zona económica exclusiva,
como es, por ejemplo, entre otros, el concepto de la captura permisible. Inclusive, somos parte de diversos tratados regionales aprobados en el marco de la Convención del Mar, como son el caso del OROP para la población de especies asociadas, como el jurel y la caballa, y de la CIAT para las especies altamente migratorias, como el atún. En lo que se refiere a nuestros límites marítimos, como es bien conocido, frente a la negativa de Chile para negociar un tratado para establecer la frontera marítima entre los dos países, en diciembre del 2008, el Perú demandó, en realidad, o enero, el Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando a la Corte fijar el límite marítimo. Tal como se advierte el gráfico número 1, que están ustedes viendo, inserto en el fallo de La Haya, sobre el contexto geográfico, la costa del Perú corre en dirección noroeste, desde el punto de inicio de la frontera terrestre entre las partes, en la costa en el Pacífico, mientras que la de Chile sigue generalmente una dirección norte-sur. Debido a ello, en las áreas fronterizas se produce una yuxtaposición en las zonas marítimas del Perú y de Chile, cuando ambas llegan hasta las 200 millas de sus respectivas costas. Frente a esta situación, Chile venía usando el límite del paralelo geográfico hasta las 200 millas, lo que era totalmente desventajoso para el Perú, que en la práctica, en cierta medida, también lo venía aplicando. Tal como se menciona en la parte de análisis del fallo, el Perú sostenía que la línea de limitación sostenida por Chile es totalmente inequitativa, en tanto atribuye a Chile la totalidad de una proyección marítima de 200 millas, mientras el Perú, en contraste, sufre un efecto severo de amputación. Esta es la realidad antes de iniciar la demanda ante la Corte de La Haya. En su demanda, el Perú sostuvo que no existía un límite marítimo acordado entre el Perú y Chile y solicitó que se trazara una línea limítrofe entre las zonas marítimas hasta las 200 millas de los dos países conforme al derecho internacional, aplicando el criterio de la equidistancia a fin de lograr un resultado equitativo. Además, el Perú también sostuvo que, más allá del punto donde termina el límite marítimo común, tenía título para ejercer derechos de soberanía exclusivos sobre un área marítima que se extiende hasta un mínimo de 200 millas marinas desde la costa peruana, pero que está fuera de las 200 millas chilenas, y que el Perú denominó en el juicio como el triángulo externo. Estas dos áreas de la reclamación peruana se aprecian en el gráfico número 2 del fallo, sobre las pretensiones de Perú y Chile. De otro lado, la posición de Chile también se evidencia en el gráfico número 2. En el juicio, Chile alegó que el límite marítimo entre los dos países ya se había fijado en la Declaración de Santiago de 1952, la cual, según ellos, estableció un límite marítimo internacional a lo largo del paralelo de latitud que pasaba por inicio de la frontera terrestre entre los dos países y que se extendía hasta las 200 millas. Es decir, una línea paralela totalmente hasta las 200 millas según Chile. Chile invocó además el mal denominado Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, otros arreglos años 78-69, y la práctica subsecuente, como evidencia de dicho límite. Asimismo, Chile sostuvo que el Perú no tenía derecho a ninguna otra zona marítima al sur del paralelo de latitud y que esa área reclamada, el triángulo externo, por el Perú, era parte de alta mar. El Perú contestó a Chile señalando, entre otros argumentos, que la Declaración de Santiago 52 no era un tratado de límites y que no establecía la frontera marítima entre los dos países. El Perú expresó que la Declaración de Santiago, junto con el convenio de 1954, que nos trajo muchos problemas en el juicio, y otros arreglos concertados con Chile, eran solamente acuerdos de pesca que no fijaban la frontera marítima. Ahora bien,
para sustentar su pretensión en su demanda, el Perú tenía que explicar a la Corte de La Haya cuál era el derecho internacional aplicable a la controversia sobre delimitación marítima. Y para ello tenía que hacer uso de los principios y normas sobre delimitación marítima establecidos en la Convención del Mar. Sin embargo, si bien Chile era parte de la Convención, en cambio el Perú no, por lo que no podría invocar directamente los artículos de la Convención. Por ello, sostuvimos que, como los principios y normas de la Convención del Mar ya eran parte de la costumbre internacional, el Perú solicitaba a la Corte que aplicara esos principios y normas por ser normas de derecho internacional constitucionario, es decir, costumbre internacional, pues ya tenían vida propia más allá de la Convención. Así, en su defensa, el Perú al final invocó indirectamente, por la vía del derecho internacional constitucionario, artículos diversos sobre delimitación marítima de la Convención de Mar que ya reflejaban ese derecho constitucionario. En este sentido, en la solicitud del Perú ante la Corte, dando inicio al proceso contra Chile, se dijo que los principios y normas del derecho internacional constitucionario que rigen la delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención del Mar y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables a la presente controversia. Ello se tradujo en presentar como sustento principal para la delimitación propuesta por el Perú los principios sobre delimitación marítima establecidos en los artículos 7.4 y 8.3 de la Convención del Mar, referidos a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental hasta las 200 millas. Estos hacen referencia al objetivo de llegar a una solución equitativa, la cual, en la jurisprudencia de la Corte, corresponde al principio de la equidistancia que formuló el Perú. En el juicio, Chile pretendió quitarle fuerza a la argumentación jurídica del Perú por el hecho de que no éramos parte de la Convención del Mar. Chile afirmó que el concepto de dominio marítimo establecido en esa Constitución era inexistente en la Convención, pues nuestro dominio marítimo no se refería al mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Y como el Perú no tenía esos espacios entre sus leyes internas, decía Chile, no le era posible a la Corte solicitar que aplicara sus principios y normas, ni podía beneficiarse de las mismas. En esas circunstancias, el Perú consideró apropiado responder y precisar su posición sobre las leyes internas y su concordancia con las normas de la Convención del Mar. Así lo hizo el agente del Perú, el embajador Alan Barnett Tizón, tanto en los alegatos orales como en su discurso final al cierre de dichos alegatos el 11 de diciembre de 2012, en los términos siguientes. Señor presidente, cito, quisiera reiterar en nombre de mi gobierno el compromiso del Perú con el moderno derecho del mar, tal como se encuentra reflejado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Constitución peruana en 1993, la legislación interna y la práctica del Perú están en total conformidad con el derecho del mar contemporáneo. La Constitución se refiere expresamente a la libertad de comunicación internacional. A pesar de lo que algunos abogados de Chile han expresado en el transcurso de esta audiencia, el término dominio marítimo, dice nuestra gente en la Corte ante el plenario, el término dominio marítimo usado en esta Constitución se aplica de manera consistente con las zonas marítimas establecidas en la Convención de 1982. En síntesis, el Perú acepta y aplica las normas de derecho del mar constitucionario tal como se encuentra reflejado en la Convención. La Corte de Justicia Internacional señaló que la declaración peruana expresaba un compromiso formal del Perú y por ello la Corte trazó el límite teniendo en cuenta las zonas marítimas de la Convención. Ahora bien,
En su fallo del 27 de enero de 2014, la Corte estableció que la Declaración de Santiago del 52 no era un tratado de límites marítimos entre Perú y Chile, dándole la razón al Perú en este tema. Pero, al mismo tiempo, también reconoció la existencia de un acuerdo tácito existente sobre la línea de paralela latitud hasta las 80 millas, en base al convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954, los arreglos faros posteriores y la práctica seguía en esa época. En este sentido, en el fallo se decidió que el punto de inicio límite marítimo entre Perú y Chile es la intersección del paralelo geográfico de crucerito número 1 con la línea de bajamar y que la frontera marítima sigue paralelo hasta un punto situado a 80 millas de distancia. Sin embargo, tal como se advierte el gráfico 3 del fallo, para fijar el resto de la frontera marítima hasta las 200 millas, la Corte desestimó los argumentos de Chile y descartó la línea del paralelo. Por el contrario, después de la milla 80, la Corte fijó un nuevo límite que continúa en dirección sur-oeste sobre una línea equidistante de las costas de ambos países hasta su intersección con el límite de 200 millas de Chile. De esta manera, la Corte estableció el límite marítimo aplicando el criterio de la equidistancia, en base al principio de la equidad propuesto por el Perú y siguiendo lo establecido en la Convención del Mar y en Derecho Constitucional sobre la materia. Aplicando las normas de derecho internacional constitucional, tal como están reflejadas en la Convención del Mar, la Corte dio la razón al Perú en aproximadamente el 75% de su reclamo y reconoció al Perú su soberanía marítima exclusiva sobre 50.172 kilómetros cuadrados de mar, subsuelo y subsuelo, incluyendo tanto la zona que antes Chile consideraba como parte de su zona económica exclusiva, como el triángulo externo, que también fue incorporado al mar de Grau hasta las 200 millas. Comparando el gráfico de la izquierda, donde se explican las diferentes posiciones de Chile y Perú al iniciarse el juicio, con el gráfico de la derecha que ilustra el límite marítimo, fijado por la Corte, aplicando el criterio de equidistancia, se aprecian claramente las dos áreas antes mencionadas que fueron incorporadas al dominio marítimo del Perú a partir de la fecha de la expedición del fallo. Podemos decir con satisfacción que el proceso seguido por el Perú fue exitoso y la sentencia fue muy bien recibida en el país en términos generales, aunque estuvimos en desacuerdo en relación con el punto de inicio de la frontera marítima establecida en el fallo. Al día siguiente de que los miembros de la delegación peruana regresamos a Lima, una sesión solemne en el Congreso de la República en la cual el presidente Ollanta explicó los alcances favorables para el Perú del fallo de La Haya, y los miembros de la delegación peruana fuimos homenajeados. Este fue un día feliz para la patria, de patriotismo y de unidad nacional. La posición peruana constituyó una política de Estado que se mantuvo inalterable. Se inició con los actos preparatorios durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo y se mantuvo igual durante el proceso de 6 años que se desarrolló durante los gobiernos de los presidentes Alan García y Ollanta Humala. Una vez emitido el fallo, los jefes de Estado del Perú y Chile reiteraron su decisión de acatar la sentencia y darle cumplimiento en todos sus términos, tal como lo habían venido sosteniendo que así lo harían desde antes de que se dicte la sentencia. El gobierno peruano no perdió tiempo en ejercer su soberanía sobre las áreas del mar que habían sido adjudicadas por la Corte Internacional de Justicia. Al día siguiente de la notificación del fallo, 2 buques de la Armada peruana ingresaron al triángulo externo, ahora ya conocido como zona soberana del Perú, y al cual Chile antes había pretendido darle
la naturaleza de alta mar. Y solo 10 días después, otros 2 buques de esta armada, una patrullera y el buque José Olaya Baranda, incursionaron para ejercer soberanía en la otra área adjudicada al Perú, que antes del fallo, días antes del fallo solamente, Chile consideraba como parte de su zona económica exclusiva. El gobierno chileno respetó plenamente el ejercicio de la soberanía peruana en cumplimiento del fallo y dejó de ejercer automáticamente soberanía sobre las zonas ahora sometidas a la soberanía peruana. Además, conforme a lo acordado con nuestras autoridades, el buque de investigación científica a Cabo de Hornos de la Armada chilena, en presencia de una embarcación de la Armada peruana, retiró una boya de profundidad DART destinada a la evaluación de tsunamis y que se encontraba en la zona del Triángulo Externo adjudicada al Perú. Al emitir su fallo, la Corte encomendó a Chile y Perú la tarea de determinar las coordenadas geográficas precisas de la línea de la frontera marítima en conformidad con el fallo, y dijo la Corte, con espíritu de buena vecindad. Para tales efectos, a la semana de haberse emitido el fallo, los ministros de los Exteriores y Defensa de Chile y del Perú aprobaron una declaración encomendando a sus organismos competentes a llevar a cabo la tarea. Y expertos y asesores peruanos y chilenos, las armadas y las cancillerías, se reunieron en los 2 países para determinar los puntos de base contribuyentes en las costas para la fijación de las coordenadas. Luego, las delegaciones técnicas de Perú y Chile se reunieron en la Dirección de Hidrografía y Navegación de nuestra Marina de Guerra, los días 24 y 25 de marzo, donde se determinaron las coordenadas precisas del punto de inicio y de todo el trazado de la frontera marítima establecido por la Corte en su fallo. Todo ello constó en una acta final suscrita en el Palacio de Torre el 25 de marzo. Es decir, en menos de 2 meses de haberse dictado el fallo, quedó fijada de manera definitiva la frontera marítima de Perú con todas sus coordenadas. Hay que decirlo, y fue posible, haciendo uso de los métodos pacíficos de solución de controversias establecidos en derecho internacional y la buena fe de las partes, situación que enaldece tanto a Chile como al Perú. De otro lado, en circunstancias en que Perú seguía su controversia sobre límites marítimos con Chile, el Perú y Ecuador sostuvieron, por iniciativa peruana, negociaciones que llegaron a un acuerdo sobre el límite marítimo entre los 2 estados, el que quedó formalizado mediante el intercambio de notas reversales suscritas por los cancilleres de los 2 países el 2 de mayo del 2011. Consecuentemente, con el tratado con Ecuador y posteriormente con la ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2014, en la controversia con Chile, quedaron establecidas de manera definitiva las fronteras marítimas del Perú con sus 2 países vecinos, con costas adyacentes a las nuestras, tanto en el norte como en el sur del Mar de Grau. No obstante, la tarea que aún queda pendiente es la aprobación por el Perú de la Convención sobre el Derecho del Mar, especialmente luego del fallo de La Haya. En mayo de 2011, durante la presidencia del doctor Valentín Paniagua, el entonces presidente del Consejo de Ministros y canciller Javier Pérez de Cuéllar, solicitó al Congreso la aprobación de la adhesión del Perú a la Convención del Mar. En su solicitud se concluía lo siguiente. Primero, el Perú no es parte del orden jurídico internacional del mar, ni puede aprovechar las ventajas que ofrece la Convención de la Comunidad Internacional y especialmente a los países ribereños y pesqueros. Segundo, la adhesión a la Convención tiene un peso jurídico, económico y político mucho mayor a cualquier posición en contrario, conducente a que el Perú continúe fuera de ese marco jurídico. El pedido del Congreso fue reiterado 2 veces durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y en 2005 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen favorable a la adhesión del Perú a la Convención del Mar.
pero la supeditó a un referéndum nacional. Con una propuesta de esta naturaleza, de carácter más político que técnico, el asunto quedó suspendido en el Congreso hasta la fecha. Por más que en el Perú algunos todavía pretendieran insistir en que tenemos un mar territorial de 200 millas, lo que es una afirmación que no es cierta, esa posición está al margen del derecho, no es aceptada por la comunidad internacional y sería rechazada por los tribunales internacionales. Ya la Corte la haya expresado en su sentencia del caso Perú-Chile, que los principios y normas de la Convención del Mar reflejan la costumbre internacional. Hoy son parte de la Convención del Mar 168 estados, es decir, la gran mayoría de los países de los 5 continentes, del norte y del sur, desarrollados y en desarrollo, al margen de las ideologías. Para concluir, tal como he señalado en un trabajo anterior, el sistema internacional es cada vez más global y el desarrollo del derecho del mar sigue su curso sin la participación del Perú. El hecho real es que nuestra marginación del sistema internacional de los océanos continúa afectando seriamente el interés nacional. No ser parte de la convención ocasiona inestabilidad legal interna, inseguridad jurídica a nivel internacional y nos impide aprovechar las ventajas que ofrece la Convención del Mar. Muchas gracias. Damas y caballeros, buenas noches. Les saluda el capitán de navío Robert Heredia López, actual secretario académico de esta Casa de Estudios. El día de hoy me encuentro a cargo de realizar las preguntas a nuestro distinguido conferencista. Doctor Eduardo Ferrero, muchas gracias por tan interesante conferencia. Encantado, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doy lectura a la primera pregunta. Contraalmirante en situación de retiro, Héctor Soldi. ¿Cree usted importante la actual existencia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur? Esto en vista que debido a la crisis actual, al parecer se está apuntando a desactivar esta organización, siendo este el único espacio de coordinación de políticas marítimas del Pacífico Sur. La pregunta es muy interesante porque me permite destacar la importancia de la CPS, que es como se conoce la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Cumple una función fundamental. La cumplió de manera quizás más activa en décadas pasadas, pero ahora sigue estando totalmente vigente la razón de ser de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y las funciones que tiene y que está ejerciendo. De un lado, no solamente está dedicada a la CPPS, a la defensa de las 200 millas, porque eso ya pasó, eso ya fue aceptado por la comunidad internacional. Está dedicada a preservar el mar de 200 millas de los 4 países miembros de la CPS, porque luego Perú, Chile, Ecuador, como sabemos, posteriormente Colombia también se unió a esta comisión permanente, que es un organismo internacional, como digo, muy importante. Tiene una serie de convenios aprobados en el marco de la CPPS sobre, por ejemplo, preservación del medio marino, para evitar la contaminación del medio marino. Y yo creo que hoy día sigue estando vigente y hoy día sigue siendo importante la CPPS. Ocurre, claro, que de los 4 miembros, esto no es un indicio cómo es la realidad a nivel global, pero por coincidencia los 4 miembros, Chile y Ecuador son parte de la Convención del Mar. Perú y Colombia no son parte de la Convención del Mar. Pero eso no es el problema, porque Colombia no es parte de la Convención del Mar por otras razones. Por un tema, creo yo, de límites marítimos con Venezuela que no está dilucidado entre los dos en el Golfo de Venezuela. Pero Colombia y sus leyes internas tienen zona económica de 200 millas y mar territorial de 12 millas. Entonces, el único país que no es parte de la Convención es el Perú, pero ya la viene aplicando en la práctica, como estoy diciendo, y por lo tanto, ese hecho no impide que esta institución siga vigente, sea reforzada por los países, quizás con algunos ajustes, que sería útil siempre
ayornarla, adaptarla a nuevas realidades que están ocurriendo en el espacio oceánico, porque el tema del mar no ha concluido con la Convención del Mar. El tema del mar sigue vigente. Hay reuniones en Naciones Unidas sobre los océanos y hay una serie de funciones valiosas y útiles que puede cumplir la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Por lo tanto, yo creo que sí está vigente, hay que seguir impulsándola y en ninguna manera pensar en desactivarla. Como segunda pregunta tenemos la del teniente de fragata del Cuerpo General, Bernardino Panduro Contreras, oficial de la Armada de México y alumno de la Escuela de Capitanías y Guardacostas. ¿Usted considera que haber bautizado al dominio marítimo como Mar de Grau afecte de alguna manera a la disposición del Perú para adherirse a la Conmemar? En ningún modo. El Mar de Grau es una denominación simbólica acertada que le pone el Perú, a través de una ley de su Congreso, a nuestro dominio marítimo, que no es antagónica al dominio marítimo. Son dos denominaciones del mismo espacio marítimo hasta las 200 millas. Para el Perú, el almirante Miguel Grau es nuestro gran héroe nacional. ¿Qué más que ponerle simbólicamente al dominio marítimo del Perú la denominación del Mar de Grau? En ningún momento se opone una con otra. Yo creo que está bien puesto. Yo mismo en mi charla he hablado un momento del dominio marítimo, que es la denominación exacta, jurídica, que establece la Constitución peruana. Y a otro lado he mencionado también un momento el Mar de Grau, que es la denominación simbólica, honrosa, de nuestro héroe, con la cual se califica a las mismas 200 millas. Por lo tanto, no creo que haya una contraposición, o una contradicción entre los dos términos. Tienen funciones diferentes, pero ambas se refieren a lo mismo, a la soberanía del Perú hasta las 200 millas. Y por lo tanto, esa sería mi respuesta, y creo que es legítimo del Perú que ponga el nombre simbólico a su mar, con el nombre Gran Almirante Miguel Grau. Como siguiente pregunta tenemos la del contraalmirante en situación de retiro, Hugo Verán Moreno. Mirando hacia el futuro y considerando que lo que debe primar en la política nacional es la procura del mayor bienestar para la población, lo cual se manifiesta en el mayor provecho de los recursos disponibles, ¿cómo considera usted se debe afrontar las posibles debilidades que se presentarán por no haber ratificado la Convención del Mar, lo cual nos pone en cierta desventaja en los diversos foros en los que se define la explotación de los recursos pesqueros, los recursos minerales de los fondos marinos y los recursos que se pudieran aprovechar en la Antártida? Esta posición de desventaja no nos debe obligar a establecer como objetivo nacional la adhesión a la Convención del Mar. Yo creo que sí es un objetivo nacional la adhesión del Perú a la Convención del Mar. Como dije hace unos minutos, esta representa el derecho internacional de la materia. Esa es la realidad jurídica. Y son los principios que usó la Corte para delimitar este espacio marítimo con Chile. Es el derecho vigente. Y no tiene sentido que el Perú esté al margen de esta convención. La costumbre internacional ya protege la defensa de nuestros recursos hasta las 200 millas. Pero en términos generales, pero si hay un incidente concreto, la Convención del Mar hoy día nos protege mejor y más. Si hoy día se repite el caso Nasis, por ejemplo, nadie va a discutir a nivel internacional el derecho del Perú a capturar esos buques que estaban cazando ballenas de manera ilegal, o las atuneras que venían de California. Pero tenemos más derecho todavía si lo hacemos conforme a las normas de la Convención del Mar, que así lo establecen. La Convención del Mar tiene una serie de, obviamente, una charla de 40 minutos es imposible tratar todos los temas del derecho del mar y del Perú sobre el derecho del mar, pero la Convención del Mar establece una serie de temas
muy importantes, en los cuales el Perú, en algunos, no está participando por no ser parte de la convención, como se ha mencionado en la pregunta. Veamos el tema de los fondos marinos. A propuesta de los países en desarrollo, se definió que los fondos marinos, o sea, el suelo y subsuelo abajo del alta mar, más allá de las 200 millas, han sido declarados patrimonio común de la humanidad. Pero no se quedaron de una declaración. Se ha creado un organismo internacional que se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que funciona en el año 1996, que ya está aprobando las normas, los reglamentos de cómo hacer la explotación de estos recursos por parte de empresas privadas sujetas al control de los estados y sujetas al control de este organismo internacional. Está aprobando las normas y el Perú no puede participar de esas reuniones que están aprobando las normas de algo que le interesa, porque el día de mañana se va a llegar, cuando se exploten recursos minerales del fondo del mar, nobles, manganesos, polimetálicos, donde esté el cobre, por ejemplo, si esto no se regula y se explota indiscriminadamente, va a perjudicar el peso de los países, como dije en mi charla, que viven en gran medida la exportación de estos minerales. Entonces, hoy día el Perú no participa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. No participa para velar sus intereses en la Autoridad Internacional, en la Comisión Internacional sobre la Plataforma Continental. No puede participar en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. En fin, y así podemos seguir mencionando otra serie de temas. Y por lo tanto, no tiene sentido no estar en la Convención del Mar. Ningún sentido, porque lo que nos preocupa lo protege la Convención. Y además nos coloca en una situación mucho más coherente a nivel internacional. ¿Usted sabe cuántos países hoy día todavía mantienen el mar territorial? 4. ¿Cuáles son? Con todo respeto a estos países, ¿qué importancia tienen estos países en el contexto internacional? Hoy día son el Congo, Liberia, Somalia y El Salvador, porque tiene una norma antigua en la Constitución de mar territorial de 200 millas. Nada más. Y como decía, algunos que no son parte de la convención no son porque están en contra de las normas sobre soberanía hasta las 200 millas. Ese caso de Estados Unidos, el único país importante, digamos, económicamente como potencia, que no es parte de la convención, es Estados Unidos. Sí lo es Japón, la República, pero la Confederación Rusa, Alemania, etcétera, los países europeos, casi todos son. ¿Por qué no es Estados Unidos? Porque está en contra de las normas sobre los fondos marinos, porque ahí se regula las empresas que quieren explotar esos recursos. Pero muy pocos países hoy día están en contra de la convención por el tema de las 200 millas. Y está reconocido, es norma internacional. Ya la tenemos, pero si estamos parte de la convención, podemos tener mucho más, no estar marginados y sentirnos como países normales que aceptan las reglas de derecho a nivel mundial. Como cuarta pregunta, doctor, tenemos al capitán Cristian Sosa, de la Armada Paraguaya. Con respecto a lo explicado, ¿qué acciones sugiere que tome la Marina de Guerra del Perú sobre su derecho al mar? Bueno, la Marina de Guerra del Perú viene tomando acciones permanentes sobre su derecho al mar. Las funciones de la Marina de Guerra del Perú son muy amplias. El resguardo de nuestra soberanía marítima, la vigilancia de nuestras costas, en fin, todos los temas de preservación del medio marino, cuidar el tráfico marítimo, participar en conferencias internacionales diversas, en el caso de la COI, por ejemplo, en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, en fin, la Marina participa permanentemente en una serie de actividades, cumpliendo sus funciones en la zona marítima del Perú hasta las 200 millas. O sea, lo que quizás pueda tener relación con la pregunta es el tema de la Convención del Mar. Yo creo que la Marina a la Marina le corresponde, como a otras instituciones también, promover que el Perú sea parte de la Convención del Mar. Cuando el embajador Pérez de Cuéllar somete al Congreso el pedido para que
el Congreso apruebe la Convención del Mar, viene con informe de todos los sectores, incluyendo informe del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, porque es lógico. Y por lo tanto, la unidad también puede participar junto con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil en su momento para solicitar que el Congreso apruebe la Convención del Mar. Yo espero que en el marco del centenario de la independencia del Perú el próximo año, el próximo Congreso, esto creo que puede hacerlo porque está abocado a muchos temas, tenemos problema de la pandemia, entre otras cosas. Yo espero que el próximo Congreso, en el año del bicentenario, en el segundo semestre del próximo año, apruebe finalmente la adhesión del Perú a la Convención del Mar. Y en esa tarea, yo diría está la gran mayoría, y en esta tarea espero también que esté la Marina de Guerra del Perú. Como siguiente pregunta, doctor, tenemos la del contraalmirante Wendenmeyer von Schellenberg Martínez, director ejecutivo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ribereño referente a fortalecer la seguridad a la navegación marítima en el marco del derecho del mar? Bueno, en la seguridad, evidentemente, es, yo diría, la principal tarea de la Marina, históricamente, ¿no? Y en consecuencia, y eso lo hace vigilando nuestras costas, lo hace resguardando, en este caso, nuestro dominio marítimo hasta las 200 millas, participando en las convenciones internacionales sobre la materia y cumpliendo con las normas internacionales de navegación. Hoy día, vinculado con la seguridad, está el tema del paso inocente en el mar territorial. ¿Qué distingue al mar territorial de la zona de economía exclusiva? Fundamentalmente el tema de la navegación. En el paso inocente se tiene que navegar, pues, los submarinos tienen que navegar en la superficie demostrando su bandera y haciendo un paso inocente y rápido, sin detenerse. Pero tienen derecho de paso. Tienen derecho de paso. En las 200 millas de economía exclusiva, hasta a partir de la milla 13, tenemos de manera diferente libertad de navegación, es una navegación más libre. Pero en ambos casos, los buques pueden pasar de una manera más limitada en el paso inocente, de una manera más libre en lo que es libertad de navegación. Y la Marina de Perú tiene como función velar que se cumplan con esas normas internacionales relacionadas con el paso de buques de guerra, por ejemplo. Pero también con otras funciones que tienen que ver con la seguridad nacional, como es el caso del tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas, que también son resguardadas y controladas por nuestra Marina de Guerra. Ahora, el tema de la seguridad hoy día es fundamental, pero es relativo que solamente puede hacerse uso del control o de la seguridad dentro de las 200 millas o las 12 millas, por el sistema moderno de satélites, permite poder enviar satélites, permite poder enviar cohetes, llamémoslos misiles, en distancias mucho mayores que las 200 millas. Y por lo tanto, hay que buscar también normas internacionales generales. Y la Convención del Mar tiene un artículo muy importante que se expuso a propuesta del embajador Ariel Seyegbe, el presidente de la Nación Peruana. Al final de la Convención del 300, creo que es el 302, dice que el mar debe ser utilizado para fines pacíficos. Este enunciado general es un principio fundamental. Y por lo tanto, también corresponde a las marinas y a la Marina del Perú, como otras marinas, velar para que los mares sean usados con fines pacíficos. Yo creo que el rol que le corresponde a una marina, en este caso a la marina peruana, es fundamental, obviamente, velar por la seguridad, pero va más allá. Y es en general velar por las diversas actividades que se desarrollan en el mar, y en particular en las zonas del dominio marítimo de cada estado. Y entre estas hoy día es muy importante todo lo que tiene que ver con la preservación del medio marino para evitar la contaminación marina. Doctor, como última pregunta tenemos la del contraalmirante en situación de retiro, Rafael Sariquey. ¿Qué ventajas y desventajas
traería la ratificación de la ley del mar por nuestro país? Yo diría, al almirante Sariquey, a quien aprovecho para saludarlo, que todo es ventajas. No hay ninguna desventaja si el Perú adhiere a la Convención del Mar. Hay ventajas porque estamos respetando el derecho internacional, estamos aprobando normas que nos protegen adecuadamente a la protección de estos recursos naturales, peces en la zona económica y recursos minerales en la plataforma continental hasta las 200 millas, con una definición de plataforma, como dije, que es conveniente al Perú, porque se discutió mucho en la conferencia del mar qué se entendía por plataforma y hasta dónde llegaba la soberanía del Estado ribereño. Y si se usa un criterio geográfico, morfológico, el Perú tiene una plataforma muy reducida y por tanto su soberanía hubiera llegado a una extensión muy reducida, mucho menor que la zona económica hasta las 200 millas. Pero en fin, ¿qué ventajas? Nos protege adecuadamente los recursos naturales, pero nos da unas instituciones de las cuales podemos participar, las cuales actualmente no participamos porque no somos parte de la Convención del Mar. Nos conviene la libertad de navegación entre la mía 12 y la mía 200 de la zona económica porque el Perú básicamente comercia a través del mar. La libertad de navegación es también conveniente para el Perú. Nos conviene por todas las normas vinculadas con la preservación del medio marino contra la contaminación. Y algunos temas fundamentales también para poder conocer el medio marino tienen que ver con la investigación científica marina. Esta se realiza en las 200 millas bajo la jurisdicción del Estado ribereño, vale decir, bajo la jurisdicción del Perú. Y si hay una controversia internacional sobre temas del mar, tenemos la facultad de ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Tendríamos la facultad si fuéramos parte de la Convención del Mar. En fin, las ventajas son enormes, en realidad. Y yo no veo desventajas. Cuando analizamos las cosas técnicamente, tratamos de aislarlo de razonamientos políticos y estudiamos detenidamente los artículos de la Convención, lo que es costumbre internacional y cómo se desenvuelve el mundo actual del derecho del mar. Solamente encontramos en la Convención ventajas para el país y la verdad es que yo no encuentro ninguna desventaja. Y fueron artículos de la Convención del Mar, que son derecho de vía constitucional, los que aplicó la Corte Internacional de Justicia y que permitió que hoy ya sean parte del dominio marítimo del Perú, del mar de Grau, más de 50.000 kilómetros cuadrados, sobre los cuales antes el Perú, hasta el año 2014, no ejercía jurisdicción. Y esas son normas de la Convención del Mar. Muchas gracias, doctor Eduardo Ferrero. Doy pase al contraalmirante Jorge Andaluz para dar las palabras de cierre de la presente conferencia. Doctor Eduardo Ferrero, muchas gracias. Nos hemos extendido un poco el tiempo programado porque realmente hay muchísimas preguntas. Lamentablemente no podemos dar pase a todas porque nos quedaríamos, estoy seguro, hasta mañana. Realmente vemos acá, hay muchas preguntas. Yo le agradezco enormemente por su clara y precisa explicación sobre la evolución histórica del derecho del mar y sobre todo sobre la posición jurídica que el Perú debe tener respecto a la Convención del Mar. Tema que es muy importante no solo para los encargados de protegerlo, sino también y fundamentalmente para el futuro del país y sobre todo de sus ciudadanos. Espero también que cuando las condiciones lo permitan pueda visitar nuevamente nuestra casa de estudios y nuestras aulas, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, contraalmirante Andaluz, por sus palabras. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharme por un buen tiempo. Es un tema efectivamente muy largo, muy complejo. Podría ser materia de muchas preguntas e intervenciones, pero a todos ustedes muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a los amigos que nos han presenciado el día de hoy, le doy las gracias por haber estado con nosotros
y los invito el próximo miércoles a 18:30 a la conferencia del doctor Hernando de Soto, quien nos va a hablar sobre la soberanía del Estado peruano en tiempos del COVID y de la informalidad. Muchas gracias y que tengan buenas noches.